En el cementerio de Alicante yacen en fosas comunes cientos de personas fusiladas tras la guerra civil. Esta gente asesinada pagó injustamente con su vida la derrota demócrata frente a la sublevación fascista. Mantenerse firmes a sus ideales les conllevó la muerte. Sus familiares siguen luchando por recuperar sus restos y darles sepultura. Toma, Zani, la carta de tu abuela, Soledad. Aquí tienes, Monse, la carta de tu abuelo Pedro. Abuela Soledad, ¿cómo expresar a través de esta carta el gran vacío que quedó en nuestra familia después de que acabaran con tu vida? No sé muy bien de qué manera expresar el dolor y la soledad, como tu nombre, que han acompañado a tu hija Fina durante toda su vida. Un dolor y una soledad que hemos sentido sus hijas también, porque aunque no se hablara mucho de ti, siempre estabas presente, y hemos echado mucho en falta el haber podido compartir junto a ti todos los grandes momentos y los no tan grandes de nuestras vidas. Nos arrebataron tus enseñanzas, tus abrazos y tus besos, tanto a tus nietas como a tu hija. Son tantos los sentimientos y tan difíciles de contar que se podrían llenar miles de hojas con ellos. Pero ahora nos invade una única esperanza, y es la de que pronto regreses junto a tu familia, la que siempre te ha añorado y a la que siempre le dijeron que no era posible que volvieras junto a nosotras, cosa que esperamos suceda pronto. Hasta pronto, abuela, tus nietas que te quieren. Me llamo Monse Rico y soy nieta de Pedro Rico Cerdán, fusilado en abril de 1940 y enterrado en una fosa de aquí, del cementerio de Alicante. Una muerte, como tantas, por ideales políticos. Una muerte en plena juventud. Dejaste atrás mucha tristeza en tu mujer, tus hijos, tus padres, y silencio, mucho silencio. Yo no tuve la ocasión de conocerte, de decir, ese era mi abuelo, el que me contaba historias, el que me llevaba a pasear o el que me reñía porque no paraba. Nunca tuve esa oportunidad, me la arrebataron. Pero sí que hay algo tuyo en mí, mis ganas de luchar. Luchar para recuperar tus restos, que después de tantos años puedas reposar junto a tu mujer, que tengas una sepultura digna. Luchar para que se conozca la parte olvidada de la historia, nuestra historia silenciada. Gritar la injusticia del silencio. Eso es lo que tengo tuyo y eso es lo que soy. Y con la cabeza alta digo, soy Monse Rico y soy nieta de Pedro Rico Cerdán, asesinado en abril de 1940. Bueno, Monse, te voy a mostrar algunas fotos de mi abuela. Esta es una foto que estuvo escondida muchísimos años porque iba vestida de miliciana, ya que perteneció a las milicias allí en Almoradí. Y esta es la única foto que tenemos que está junto a mi madre. Y que la tenía un tío de mi madre y nada, y la conseguimos hace poquito tiempo. La verdad que nos emocionó bastante, sobre todo a mi madre, que todavía vivía cuando conseguimos la foto.
Durante la Guerra Civil, Elda fue una ciudad industrial de retaguardia, lejos del frente. En 1939, hacia el final de la guerra, se asentó muy cerca el último gobierno de la Segunda República. El gobierno se instaló en la finca de El Poblet, conocida en el argot militar como Posición Juste, y estableció en el municipio sus centros de decisión. Elda tuvo que afrontar la llegada de gente refugiada, niñas y niños, destacamentos militares, obreros de fábrica y muchos heridos de guerra, a quienes se acogió en hospitales de sangre. Además, Elda se convirtió, junto con la localidad colindante de Petrer, en una de las principales zonas que producían material bélico, convirtiendo las fábricas de calzado o las industrias locales en fábricas de producción de armamento para la República. Durante la Guerra Civil, en ese teatro se realizaban diferentes actos artísticos, culturales, que organizaban tanto el propio ayuntamiento como diferentes organizaciones. Con ello se perseguía una doble funcionalidad. Por un lado, se daba diversión y entretenimiento a una población que cada vez estaba más desanimada y que pasaba las penurias de la guerra y el hambre. Y por otro lado, se estaban recaudando beneficios que iban destinados tanto a los frentes de batalla, por un lado, como a colonias, centros de refugiados, como eran las colonias de estudiantes y de niños, y hospitales de sangre militares, como vamos a ver posteriormente. También se realizaron diferentes actos políticos, como fue la despedida de las brigadas internacionales, despidiendo a cientos de voluntarios que habían venido a España a luchar en solidaridad con el pueblo español. Una vez acabada la guerra e iniciado el régimen y la represión franquista aquí en Elda, los presos que estaban siendo recluidos en las salas de cine y otras prisiones provisionales serían conducidos a este lugar, donde serían juzgados por consejos de guerra. En este lugar se dieron hasta 31 consejos de guerra, que junto a los que se dieron en la ciudad de Alicante, salieron 15 penas de muerte y 238 condenas de prisión de hasta 30 años solo para los vecinos eldenses. Las puertas que tenemos atrás pertenecían al antiguo Cine Cervantes de Elda. En él, durante la Guerra Civil, se ofrecían películas a precio rebajado, permitiendo a la población que estaba sufriendo el paro y el hambre que estaba trayendo la guerra para poder mantener una distracción durante los años más duros de la contienda. Sin embargo, con la llegada del régimen franquista a la ciudad, este lugar ocupó una función muy diferente. El régimen se sostenía en la represión y aquí albergaban a los reclusos que eran sacados de sus casas y se les encerraba en unas condiciones nefastas en las que no solo se pasaba hambre, sino que había una verdadera masificación, puesto que se estaba recluyendo a mucha más gente de la que realmente se podía recluir físicamente en estos lugares. Era normal que en estos lugares los presos y presas sufriesen torturas y violaciones. Soy Bárbara Bellot, hija de Proteo Bellot, hijo de Manuel Bellot. Soy Clemente Alitán, la mujer de Proteo y nuera de Manuel Bellot Orgilet. Hola, soy Aida, hija de Valquiria, nieta de Manuel Bellot. Hola, soy María Salud, hija de Anarquía y nieta de Manuel Bellot. Soy Clemen, hija de Proteo y nieta de Manuel Bellot. Vamos a hablar de Manuel Bellot, que fue fusilado un 11 de julio del 39. Su hijo, Proteo Bellot, mi padre, contaba con la corta edad de 3 añitos. Mi madre era Anarquía y cuando mataron a mi abuelo tenía 8 años. Mi madre era Valquiria y cuando fusilaron a su padre tenía 14 años. Mi tía era Aida y cuando fusilaron a su padre tenía 12 años. Pues yo los recuerdos que tengo del abuelo empezaron de muy pequeña porque no porque sabía, porque yo creo que ninguna sabíamos. Yo más que nada era porque cuando salíamos a la calle alguien te relacionaba con él. Todo el mundo. Te relacionaba con él y sabíamos y entonces se te despierta la curiosidad y ya empiezas a hacer preguntas. Yo al papá le preguntaba y para él era doloroso hablar y no hablaba. Siempre me decía que no, que la política había hecho mucho daño en su familia y que él no quería. Pero luego pues eso, te se va despertando un poco la curiosidad, el gusanillo. Uno te cuenta, un tío te cuenta, otro, luego vas creciendo y yo
afortunadamente, lo tengo que decir, con la persona que más hablaba de todo esto era con la tía Francisca, como le llamábamos nosotros, la tía Paquita o la tía Francisca. La tía Francisca era. Y ella me decía todo lo que habían pasado, las cosas. También es verdad que yo antes de preguntarle a la tía, yo sabía todas las cosas buenas que el abuelo había hecho por el pueblo. Porque él, en verdad, a mi entender... Yo me entero de mayor. Yo, claro, ya estamos hablando que éramos adolescentes y mayorcicas. Eso es. Y mayorcicas. Y entonces yo tenía el conocimiento de que el abuelito todo lo que había hecho, a pesar de las sentencias y las cosas por las que le habían hecho, que eso luego me llegó después, era por y para su pueblo. Para el pueblo. Para su pueblo, para ayudar a un pueblo progresista, trabajador. Entonces y lo apreciaban todos los colores, claro, independientemente. Obvio. Entonces nos contaron, a mí me contaba mucha gente del pueblo cómo fue su detención. Cada uno te contaba una versión, obvio, depende del partido y de las ideas políticas de cada persona, te contaban de una forma o de otra, de cómo lo habían detenido, de cómo se entregó, no detenido, porque él se entregó. Él se entregó. De todas las cosas buenas que habían hecho. Y bueno, hay mucha historia, porque luego creo que dijo, he oído yo decir, Barberica, tranquila, que voy a volver. Claro, él pensaba porque hay una frase... Porque él creía que no había hecho nada. Bueno, él sabía que no había hecho nada. Una frase que la tía Francisca me recargaba a mí mucho, como era la mayor y mi padre el pequeño, me recargaba a mí mucho que él no tenía miedo a entregarse. Claro. Porque cuando él se entregó dijo una frase muy apropiada que le dijeron, ¿pero qué haces aquí, ve? Yo no te puedes entregar. Y entonces él dijo, pues no dice tu caudillo que el que tenga las manos limpias de sangre, que no tenga miedo. Pues aquí estoy, porque yo no he matado a nadie. Hombre, de hecho, ¿sabéis que tenía el indulto? Que tenía hasta las monjas del hospital fueron a declarar a favor de él. Sí. Aida, no sería muy mala persona cuando todo el mundo fue a defenderlo. Obvio. Yo me acuerdo de ser pequeña, ¿verdad, mamá? Eso iba a contarlo yo, pero cuéntalo. No, cuéntalo. Que tú te acordarás porque yo era muy pequeña y la tata también. Teníamos el campo en las Encebras, en el Pinoso, y allí hay un convento, y ese día vinieron monjas de fuera y dio la casualidad que la madre superiora que estaba aquí en Elda pues estaba en el convento y le dijeron de que el hijo de Bellot, que tenía la casa allí, y que, es decir, que hablaron entre ellas, y entonces ella dijo que quería subir a conocer al hijo de Bellot, a ese niño, y entonces pues oímos un jaleo al camino adelante, hablar fuerte, y nos asomamos y vimos que venían lo menos 10 o 12 monjas. Y mi padre se escondió, dijo, huevo la monja. Y resulta que cuando entraron allí, la madre superiora empezó a decir, ¡ay! ¿Dónde está ese niño que tantas veces se ha meado en mis rodillas? Y el papá, pues claro, salió y lo abrazó. Y dice, ay, hijo mío, nada más que fueras la mitad que fue tu padre. De bueno. De bueno, dice, porque no nos faltó carbón, no nos faltó carne, de búfalo, carbón. Dice, lo único que se metía con nosotros era que no lleváramos las faldas largas. Para que no las atacasen para que al por la subir calle. las escaleras y todo para curar, dice que no nos cayéramos. Pues fíjate cómo han distorsionado todo, decir el abuelo... Precisamente lo mataron por eso. Sí, pero una de las acusaciones que hay es eso, de saqueos, de historias... Pero la causa... Pero sí las escondió Barbie, para que no les hicieran nada. La causa esa fue porque vinieron a matar a las monjas. Claro, ¿y él estaba en una habitación cuando entraron para matarlas. Y entonces él, que creo que eran los de su mismo partido. Claro, los mismos. Entonces no se va a negar. Él no consintió. Él salió y se puso en cruz delante de ellas, haciéndole para un y para otro. Y consiguió de meterlas en una habitación. Y cerró la puerta y entonces les dijo, ¿qué motivos os han dado estas personas? ¿Por qué? Y las defendió. Claro. Y entonces ellas las que fueron cuando movieron que trajeron el indulto para que no lo mataran. Pero entonces ellas
llevaron el indulto para las 8 de la mañana, pero a las 5 de la mañana fue cuando lo sacaron a 14 o 15, sí, pero, y fue cuando los afusilaron. Pero lo sacaron porque les había llegado que venía el indulto. Claro. Bueno, pues os acordáis que la mamá contaba, mi madre era Valquiria y tenía pues 12 años cuando, no, 14. Ya era 13, porque 13 añicos o por ahí. lo detuvieron aquí, él se presentó, se entregó aquí en Elda. De Elda, cuando ya le hicieron todo, que ninguno quería cogerlo, ni el alcalde, ni en el juzgado, pues Manuel, ahora ves a tal sitio y preséntate. O sea, que lo mandaban él solo. Él iba a detenerse que solo, él ya estaba embarcado, él ya estaba en Valencia en el barco para irse al exilio. Sí. Para y huir. le dijeron unos que llegaron de aquí de Elda, Manuel, a tu mujer la han detenido. Y entonces él dijo, pues que de criarse mis hijos ahora mi mujer no la van a... Y entonces se bajó del barco, se volvió a Elda y se entregó. Bueno, cuando ya terminaron aquí en Elda, que nadie quería hacerse cargo de él, pues ya se lo llevaron a Alicante, a la cárcel. Y claro, mi madre, que era la mayor, pues todos los días iba a Alicante a llevarle a su padre la comida. ¿Os acordáis que lo contaba ella? Pero en ese punto... Claro, igual... andando en autostop, que hacían, las subían camioneros, las subían. Y yo recuerdo que en una ocasión le pregunté, mamá, ¿cuánto no pasarías yendo a Alicante? Intentarían, porque claro, con la gente esta, pues... Y me dijo, hija, no me hagas que te cuente eso, Cosas. de eso mejor no hablemos. Yo en el campo también le preguntaba. Y nunca, pero vamos, se puede imaginar en aquella época, con lo que había y las mujeres lo que éramos, que era... Pues imaginaros lo que podrían. Claro, porque la yaya se tenía que quedar con el pequeñico. Claro. Y la otra, con tu madre, con Aida. Con Aida, que luego enseguida murió Aida. Se bajó una mañana, subió una mañana mi abuela a despertarla y la despertó y le dijo: sí, mamá, hazme la leche mientras que me he visto. Eso me han contado a mí. Eso nos contaba la yaya, que subió. Y cuando subió con el vaso de leche estaba muerta. No saben por qué ni cómo. Y ahí aprovecharon para hacer un entierro en honor al abuelo. Al abuelo, sí, lo unieron todo. Unieron todo. Pero que esta mujer, pues ha sido una vida de desgracias también. Primero el marido, luego la nena, luego se murió mi madre, que era anarquía. Y también murió del corazón con 36 años. Se tuvo que hacer cargo de tu hermano y de ti. Sí, la abuela se quedó con mi hermano y conmigo, bueno, y todas nos... No ha sido una vida fácil para ella. No ha sido una vida fácil, ha sido una vida... No ha sido una vida fácil. Dura. Yo cuando eras joven no lo entiendes. Claro. Pero cuando pasan los años y sabes la historia y a mí se me despertó mucho la vena porque era igual que a la Aida, que creo que somos las que más hemos estado así con la política, que nos ha interesado, ni más ni menos. La yaya llegó a hacer cosas que... Pero ya no es que lo quisiera Mariana, es que era duro vivir la vida. Es que era muy duro, pero que la yaya ya no quería vivir. Normal. Ella pasaba el tiempo medio durmiendo. Pero esa una y otra, que es que tú das cuenta lo que esa mujer tenía en su silencio. Era un silencio perpetuo. Porque el miedo a poder hablar y que a sus hijos, los que aún quedaban, o a sus nietos, aún les llegara a pasar algo, entonces ella... Eran pincelar lo que daba, lo que contaba. Muy mala vida tuvieron todos. Porque era un miedo absoluto. Pero acuérdate de mi madre cuando yo me metí, que fui concejal. Cuando tú te metiste en la política, tu madre después, cuando, mi padre, cuando se terminó, que ya parecía que iba a ganar otra vez la derecha, y mi madre aún me decía, ay nena, ahora que saben en el pueblo de qué somos, si ganan estos, ¿qué nos va a pasar? O sea, ella, claro, pero por el miedo que tenían de lo que habían pasado. Han fusilado a mi padre. Que los dejó marcados. Que mi hija dejó marcados. Y lo del abrigo, tía, ¿te acuerdas? Que le decía Bellot al abuelo, Bellot, los chiquillos no tienen un abrigo para ponerse y estamos en invierno y hace mucho frío. Y le decía al abuelo, Barberica, pero tienen a su padre aquí, que los demás lo tienen en el frente. O sea, que es que... Era para todos. Cuando lo detuvieron entraron a registrar, porque pensando que era el alcalde que iban a tener allí el oro y el lo oro. único que encontraron fue una rueda de camión que les cambiaba al abuelo la suela de los zapatos. Con las ruedas del camión. Y tenían un tapete en la mesa que era como de ganchillo, que alguien les habría... Sí, porque la yaya de la Juar de la yaya alguien se lo regalaría. Y dice mi madre que igual lo utilizaban de cubierta que de mantel para la mesa, y cuando entraron a registrar le dijeron,
este mantel, le dijo, las que registraron, mi madre le dijo, no es una cubierta, es un tapete. Y aquella le contestó, cállate, que tienes cara de miliciana renegada. Y a mi la madre, mamá. a mi Sí, madre, hombre. sí. Y Y mi madre entonces- aquello se le quedó y cada vez que, muchas veces le decía yo, mamá, calla, que tienes cara de miliciana. Y decía, eso no me lo digas ni en broma, ni en broma me digas eso. Él en el Teatro Castelar, y creo que lo he dicho antes, daba los mítines. Y mi marido tenía 3 años, 2 años. Y cuando con se- él, sentado en la rodilla, daba los mítines. Y los mismos de derechas entraban al Teatro Castelar encapuchados para que Para no que no lo lo conocieran. reconocieran, Claro. porque iban Por a- oírlo, porque dicen que hablaba. Era muy... Que hablaba y ahí muy mismo en el bien. Teatro Castelar le dieron más de una paliza. Hombre, claro. Y No en le- el Cervantes. En el En el Cervantes. En el Cervantes lo tuvieron encerrado. Sí, Y de la paliza que le dieron. sí. Y a los 8 días lo sacaron. Y creo que los aviones pasaban Ya en plena guerra. en plena guerra. Claro, Sí. Y la terminando la gente, guerra. en la puerta del Teatro Castelar, allí, ve yo. ¿Y qué hay de la historia Y lo esa que- sacaron, y cuando lo sacaron a la calle, llevaba la espalda a sulcos, de patas la cara que no parecía una persona. Hombre, mi madre dice que le llevaban las mudas y sacaban la camiseta con los trozos de la piel y de la carne. Es decir, que de una las palizas paliza que les daban. de muerte. Y todo eso mi suegra se le ponía un nudo en la garganta. Sí. Os podéis imaginar. Y no podía hablármelo y contármelo. Y lloraba en silencio. Y mi madre. Tu madre. Y su madre muchas veces. Ella sí que lo Por lo ha eso se vivido. creó esa barrera de silencio. Cuando todo esto... A nosotros no nos hablaban. Era tabú. Nosotros, Hablar la de verdad este que hemos tema era tenido tabú. una juventud muy El abuelo, buena, el muy abuelo, buena, el abuelo, qué muy bueno buena. era el abuelo, qué bueno era el abuelo, pero ya. Nada más. Nos hemos ido enterando Y personas de aquí de Elda que decían, tú no sabes quién era tu suegro. La tía Joaquina. Y su eso que murió marido, joven, ¿eh? Se Sí. tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a Tuvieron Francia. que ir. En un baúl metido el tío. En un baúl a Francia. A Francia, sí. Yo ya no he vuelto a ir. Es decir, que Ella sí. Nosotras sí hemos ido mucho. yo ya he ido 3 veces. 2 con la abuela y cuando me casé. Nosotras no, porque Y papá- la abuela me contaba que había una madrileña que venía de Madrid, que hicieron mucha amistad y que estaba junto con enterrado con el abuelo. con el abuelo, y que no sé si era el que hacía 15, contando así de cómo los ponían, el enterrador creo que le dijo que era el que hacía, porque como se conoce que la abuela iba y no lo sé, Por lo que le tenía contaban. amistad con el hombre, y le explicó si decían de sacarlo, por dónde estaba. Y la abuela decía que por eso ella siempre quería, porque es que pasó, Quería traérselo. Ella quería. quería Ella traérselo esto por eso, y mandaba al papá, que es lo que el papá muchas veces, de que fuera para llegar y traerse a... Ahorraban, siempre se pensaba que con el dinero se podía hacer Sí, todo. sacar. para Sin llegar pensar y traérselo siempre. aquí. Y ella tenía esa obsesión de traérselo. Esta era mi madre, Anarquía. Ujú. Y esta era mi madre, Valquiria. Esta era la tía Aida. Ujú. Y este era mi marido, Proteo. Y esta era la abuelita Bárbara Barberica la Pandorga. Sí. Y el abuelo Manuel Bellot, militante de la CNT. Ahí está, alcalde de Elda y junto a su familia, su esposa y sus 4 hijos. Me llamo Rafael Bernabéu, soy nieto de Santiago Bernabéu Aguado, un represaliado de la Guerra Civil Española, que bueno, pues lo fusilaron en el 39 en Alicante, y
Fue una persona, bueno, que con los años me enteré que perteneció a un comité de salud pública. En los primeros días del mes de abril del 39 lo detuvieron. Lo tuvieron un mes y pico aquí en el cine Cervantes, que era la checa de ellos. Cuando se cansaron de tenerlo ahí, de meterle palizas, pues se lo llevaron a Novelda. No sé el tiempo que estuvo en Novelda, yo sé que se lo llevaron a Novelda, también a otra cárcel. Y de ahí en mayo, desde abril, mayo, en mayo ya fue a parar al reformatorio de adultos de Alicante. Y de ahí ya pues al paredón. Más adelante en la Guerra Civil, el casino sería convertido en el Hospital de Sangre número 4, donde atendería a los heridos del frente en sus diferentes plantas. Durante la Guerra Civil, mi bisabuelo estuvo luchando en la 119 Brigada Mixta del bando republicano. Mi bisabuelo se llamaba José Orgilés, era de aquí de Elda, era un zapatero, y desapareció cuando tenía 25 años por la zona de Sort, en el Pirineo de Lleida. Y a través de lo que hemos ido encontrando de información, que me enteré que cobraba 11 pesetas como zapatero y que mis tatarabuelos, mi tatarabuelo era de aquí de Elda también y mi tatarabuela de Castalla. Estuvo afiliado a CNT y contacté con ellos, pero no pudieron darme ninguna información, no tenía nada. Mi bisabuela cada cierto tiempo iba al ayuntamiento y preguntaba, porque allí ponían listados de soldados desaparecidos o los que habían muerto, y ella preguntaba ¿y Orgilés? ¿y Orgilés? Y no le contestaba nadie. Me gustaría encontrar sus restos y poder ponerlos junto a los de mi bisabuela. Sé dónde están mis bisabuelos en el cementerio y él pues no, y también mi abuela murió con esa pena de no saber dónde estaba su padre y sí es una espina que tengo y me encantaría, claro, poder poner sus restos junto a los de mi bisabuela. A oídos de mi bisabuela llegó que había muerto en una batalla en un río, y por la zona que dijeron que ponen en los pesos que había desaparecido, parece ser la batalla del Segre. Mi abuela estuvo buscando, aparte de su padre, a familiares suyos, contactó con una hermana de su padre que se había ido a vivir a Francia, y con un hermano de su padre que era de aquí de Elda, se llamaba Gabino, y lo dejaron ciego de una paliza que le metieron. Soy de Elda y soy nieto de Antonio Gisbert Miró, fusilado el 20 de junio de 1939 en Alicante. Estuvo preso en el reformatorio de adultos de Alicante y en esa madrugada del 20 de junio fue trasladado al cuartel de Rabasa, donde en sus tapias, junto a 4 personas más, fue fusilado y luego depositado su cuerpo en una fosa común del cementerio de Alicante. Evidentemente fue fusilado porque era miembro de la CNT, un miembro destacado de aquí de Elda, y para justificar los fusilamientos, que eran meros asesinatos, porque los juicios sumarísimos no tenían ninguna garantía jurídica, eran meros trámites donde cualquier acusación de los miembros del comité de investigación local, que en su mayor parte eran falangistas, servía para que, con el testimonio de una simple persona sin más pruebas, servía para que te fusilaran, para que te asesinaran. Así, en el caso de Elda, pues fueron asesinadas 30 y tantas personas.
Yo cuando era chiquillo, mi padre estuvo en la cárcel en la época de Franco 2 veces, una en los años 50 y otra en los años 60, porque claro, él tenía 8 años cuando mataron a su padre y aquello fue un trauma para él. Nunca lo vi mostrar odio ni rencor, pero evidentemente sí que tenía una pena, una amargura interna, y eso le hizo que se hiciera miembro del Partido Comunista de España y por eso estuvo 2 veces en la cárcel. Cuando murió Franco, yo hasta que no murió Franco, lo único que sabía sobre mi abuelo paterno era que pues había muerto en la guerra. Y al poco de morir Franco fue cuando ya me enteré de que lo habían fusilado. Que según los datos que obran en el cementerio de Alicante, tanto él como los 4 que fueron fusilados ese día dice que constan en un osario común. Fueron exhumados sus restos de la fosa donde se le tiró realmente. Y bueno, los datos simplemente es que están en el osario común número 1. No supieron indicarme ni en qué fosa estuvo anteriormente, ni en qué año se exhumaron sus restos, ni por qué. Como se han dado casos porque ahora que desde que se empezaron a excavar las fosas del cementerio de Alicante, pues se han dado casos de que los datos cementeriales no coinciden con lo que luego está ocurriendo en la práctica. Por ejemplo, la primera fosa que se excavó, que fue la número 10, constaba que los restos de los fusilados estaban allí y luego también habían sido exhumados. O sea, yo tengo todavía una pequeña esperanza de que a lo mejor haya un error y los restos de él puedan estar en la fosa número 9, que por las fechas coincidiría, porque ahí están todos los que fueron fusilados entre mayo y septiembre, creo, de 1936, y debería estar él si estuviera. Pero si no pudiéramos conseguir los restos, por lo menos que se sepa lo que ocurrió, que su memoria permanezca y que se sepa de la injusticia que se cometió después de la guerra. Si la guerra en sí ya fue una injusticia, una tragedia, un drama humano, la represión posterior a la guerra que llevó a cabo el régimen de Franco, la dictadura de Franco, pues no tiene nombre. Nací el mismo día que él y a la misma hora, evidentemente con una diferencia de 64 años, porque él nació el 26 de enero de 1901 a las 3 de la madrugada y yo el 26 de enero de 1965 también a las 3 de la madrugada. Y por lo que me estabas comentando, las acusaciones, evidentemente la más grave de la que te podían acusar, porque claro, lógicamente no te podían acusar de ser rojo, ni de ser esto, ni de ser lo otro. Se basaban en la jurisdicción militar vigente entonces, y la pena más grave de la que te podían acusar era de adhesión a la rebelión. Todo un sarcasmo, porque realmente los que se rebelaron contra el régimen legalmente establecido fueron ellos, fueron los franquistas. Pero claro, cuando acusaba a una persona de asesinatos o de todo lo que quisieran, la pena era, la figura jurídica era adhesión a la rebelión, con agravantes a lo mejor de los que quisieran ponerles. Y esa pena llevaba aparejada normalmente o la condena a muerte o reclusión mayor. En el caso de él, como de tantos otros, condena a muerte. Mi abuelo se defendió siempre diciendo que de lo que le acusaban era todo falso, incluso dijo que había salvado a personas, que alguna sí que lo reconoció, había salvado a personas derechistas, significadas, que es lógico, aquí igual que en la otra zona se procedió a la represión de personas de izquierdas, pues aquí por parte de cierta gente pues también se procedió a la represión de personas de significación derechista, religiosa incluso. Pero él cuando supo, porque esas son cosas que se podían saber, que a lo mejor una persona estaba significada y podían ir a por él, los avisó para que no los pasearan, como se decía entonces. Pero bueno, eso no le sirvió para nada en el juicio. Alguna persona testificó en el juicio y dijo que era verdad que lo había salvado, pero no sirvió para nada. Él dice que todo de lo que se le acusa, que ni cometió crímenes, ni asesinatos, ni robos, ni incendios, que todo eso era falso. De hecho, yo he leído lo que es el sumario con sumo interés y las pruebas son
endebles que realmente no son pruebas. Incluso de lo que lo acusan a él hay otra persona que sí que reconoce que participó en esos hechos, pero no lo cita él, cita a su hermano. Y sin embargo bastaba con que un falangista, sin ir más lejos, te pudiera acusar de lo que quisiera para que sirviera como prueba fundamental, definitiva, que te podía llevar a la muerte, al paredón. Porque a los 4 años, o 4, sí o menos, sí, 4 años, lo fusilaron. Entonces, con 4 años, no, es que estás, estás muy, no sabes la vida nada y eso es de verdad que yo me enteré después cuando ya tenía por lo menos 5 años o eso, ¿sabes? El trajín de la casa, de quemar libros, El caso es que mi madre cuando se casó, después de 3 o 4 años después de morir mi padre, pues entonces me pusieron el nombre de mi padrastro. El nombre, no los apellidos. Y claro, yo no estaba como rojo, como decían, rojo y tal, no. Yo estaba pues como un niño más en esto. Y nada, yo tenía que ir a misa, porque mis amigos iban todos a misa, y porque entonces era aquello, ¿no? Había que comulgar y tal. Yo en aquellos tiempos me daba lo mismo, porque no pensaba, no tenías un espíritu crítico de la vida, ¿sabes? Ya con el tiempo, cuando ya se pasó un poquito de tiempo, pues por ejemplo, yo hice 3 o 4 veces que tomé la comunión. ¿Por qué? Me dicen, ¿por qué tanto? Pues porque resulta que en la comunión había comida. Pues, mi madre no quería ponerme el apellido de mi padre, porque lo hubiera podido cambiar, pero no quería porque tenía el miedo metido, bueno, que no quería perderme, ¿comprendes? Ella todavía pensaba en la guerra y como en aquellos tiempos, cuando yo tenía 18 años y un poco más a veces, pues ella, yo le dije, mamá, ¿por qué no me pongo el apellido de mi padre? No, yo no quiero que te lo pongas. No porque no quisiera a mi padre, sino porque tenía miedo, ¿sabes? Porque él no había matado a nadie. Él tenía sus ideales y no había matado a nadie. Entonces, nada, estuvo aquí, pero aquí en el pueblo, pues gente hubieron en la cual lo denunciaron como era anarquista y todas esas cosas. Y claro, enseguida lo cogieron y no hacía falta que uno le dijera a la policía, oiga, este es anarquista. Pues mi padre iba a la cárcel. Antes de mi padre, cuando le dijeron, márchate que van por ti, márchate que van por ti. Entonces se fue a Alicante a coger el barco que iba a Argelia. Pero llegó y el barco, vinieron las tropas nacionales y tal, y ya no pudieron, nos cogieron prisionero a mucha gente, no pudieron subir al barco y tal. Y mi padre estuvo aquí en el pueblo,
lo trajeron aquí a Elda y bueno, lo llevaron a un cine que había aquí, Cine Cervantes, y allí los maltrataban, les pegaban y bueno, según me han contado compañeros que han sobrevivido a aquello, y venga a pegarles y al final se lo llevaron a Monóvar, a la Plaza de Toros, y en la Plaza de Toros estuvo un tiempo y allí pues también les pegaban. Mi madre le llevaba comida de vez en cuando, porque de aquí está allí 7 kilómetros y claro, en aquellos tiempos le llevó un colchón también, porque dormían en el suelo. Y bueno, ya en el año, pues sería en el año 41, lo llevaron a Alicante, a la prisión, a la cárcel. Y estuvo allí hasta que en el 42, en marzo del 42, lo fusilaron. Y a los 15 días vino una carta del gobierno diciendo que era libre. Y claro, ya no se puede hacer nada, estaba muerto y, ¿sabes? Y nada, por mi madre, pues eso, sufrió mucho, porque entonces había que llevar mucho cuidado. Y eso, me cambiaron el nombre, me pusieron el nombre de mi padrastro, que me han hablado muy bien de mi padre, me han abrazado. ¿Tú eres el hijo de Marchirán? Sí, yo soy el hijo de Marchirán. Y bueno, y han llorado conmigo, muy emocionante. Yo 80 años sin ver a mi padre, bueno, no tenía ya esperanzas de encontrarlo, no tenía esperanzas porque como no sabría nada ni sabíamos nada, al final pues ya estuvimos en Alicante viendo las fosas, en fin, se vino Antonio también y en fin, al final ya dimos con el sitio donde estaba mi padre. La carta con la figura de la chapa en la cual decía o dice la carta que de esa manera lo conoceremos mejor, lo encontraremos mejor. Hay que tener también sangre fría, saber que va a morir y ponerse a eso y decir, bueno, pues si me encuentran bien y si no, no pasa nada. Una vez tenga la cajita con todos los huesesicos de mi padre, porque hicieron un trabajo maravilloso y muy bien hecho. Los chicos que hicieron las excavaciones y luego nos mostraron a mi padre en una especie de tabla grande, ¿sabes?, en la cual estaba todos los huesos, cada uno en su sitio, ¿sabes? No había nada de molla, claro, no había, eso pues en 80 años ya desaparece todo. Y nada, o sea que tuve mucha alegría y que mi madre, claro, ya había muerto, no pudo disfrutar, ¿sabes? Porque aunque sean solo los huesos, pero ya he conocido a mi padre. Porque yo durante toda la vida he pensado en mi padre y le he pedido ayudas. En tiempos de Franco estuve luchando también con el padre de Antonio, y tirando tabillas por aquí, por Elda, por Alicante. Yo tenía ya un cochecito, un 2 caballos,
Y en mi casa, ahí en el campo, que tengo una casita de campo, hacíamos las octavillas con un esto vietnamita que se llama, ¿sabes? Y yo tenía papel allí, compraba papel y tal, y hacíamos unas hojas y las llevaba yo en el coche debajo, llevábamos todo lleno de hojas. Madre mía, si nos pilla la Guardia Civil en aquel entonces, ¿sabes? Esto sería pues en el 60 por ahí, ¿sabes? Que todavía estaba todo, ¿sabes? Y nos íbamos a Alicante y nada, pues empezamos a tirar octavillas por aquí, por allá, ¿sabes? Aquí en Elda también tiramos muchas octavillas. Aquí en Elda lo hacíamos muy bien. Para que veas las cosas que tenemos que hacer o que hemos hecho, le atábamos un hilo a un puñado de octavillas así y poníamos una mecha encendida, allá arriba en el cuarto piso de una casa, o sea, de un edificio. Entonces hacía un airecito, poco más o menos. Cuando esa mecha que la encendíamos y nosotros bajábamos y nos íbamos, quemaba el hilo de las octavillas, pues empezaban a caer octavillas, el aire las llevaba y la policía, ¿qué pasa aquí? Y buscando a ver quién tirar las octavillas y tal, ¿sabes? Sí, o sea que hemos luchado mucho, ¿sabes? Hemos luchado mucho. El padre de Antonio, el tío de Antonio también, y bueno, un compañero nuestro, resulta que éramos pues unos cuantos, ¿sabes? Y este chico pues subió a un taxi para llevarlo no sé a qué sitio. Y entonces el taxista oyó de que iban a tirar octavillas ellos o algo, no sé lo que le dirían, que el taxista lo oyó, ¡pum!, y lo denunció. Y lo cogieron, se lo llevaron a Burgos, estuvieron allí dándole algún palo, y a la cárcel de Burgos, y luego lo trajeron aquí a Murcia. Y como yo tenía mucha amistad con su padre, de este chico, pues hablamos. Digo, ¿quiere ir a Murcia a ver al chiquillo a la cárcel? Pues sí. Y entonces ya combinamos y un DNI de un tío de este amigo mío que estaba en la cárcel, que no era muy parecido a mí, pero bueno, iba con el DNI, iba con su padre, con el padre, y yo con el guardia, miraba el DNI. Bueno, pase. Y pasábamos los dos, el padre del chico que estaba en la cárcel y yo. Muero con el convencimiento de que me matan por haber sustentado ideas anarquistas, y para justificar el fusilamiento era preciso acusar en falso, lo que sin escrúpulos de ninguna clase así han hecho. Muero con la frente bien alta, sin tener que arrepentirme de mis actos, ni acusar a mi conciencia de nada malo. Muero porque mi hogar era distinto a los demás. En él reinaba la felicidad, el amor y la armonía. Muero porque luché por un mundo mejor que el presente, por esa humanidad que sufre los latigazos del dolor, por el amor, la felicidad y la libertad de todos. Y muero por la CNT y el anarquismo. Como último grito, como última voluntad, os deseo una vida larga y próspera de felicidad y amor, teniendo presente que vuestro esposo y padre jamás os olvidará. Recuerdos a todos mis buenos amigos, y vosotros recibís el corazón de este idealista que no os verá más. Vicente Machirán, Reformatorio de Adultos, Alicante.
bien y de comer a todos. Mi nombre es Fanny de Aro Montesinos y soy nieta de Soledad Amorós Girona, natural de Almoradí. Mi abuela era una mujer que se sindicó en el año 31 al primer sindicato que hubo de conserveras y trabajadoras de fábricas allí en Almoradí. También estaba afiliada al Partido Comunista. En el año 33 asesinaron a un hermano suyo. Fueron a reventar un mitin de la derecha y la primera vez sí que les salió bien, pero la siguiente vez no tuvieron éxito. Entonces su hermano pues lo asesinaron allí. A raíz de eso la familia pues empezó también a raíz de eso, cuando ya digamos terminó todo lo que fue el conflicto y eso. La familia estaba señalada, ¿no? Por eso, por su significación política en el Partido Comunista y todo eso. Y nada, entonces mis abuelos, junto a mi madre, pues intentaron exiliarse. Vinieron aquí al puerto de Alicante con la mala suerte de que no consiguieron coger el último barco que zarpó desde el puerto. Y nada, los cogieron allí. Fueron una de las miles de personas que quedaron atrapadas allí en el puerto y pues eso, los separaron. Mi abuelo suponemos que iría al campo de concentración de los Almendros y de allí pasó al campo de concentración de Albatera. Y mi abuela, junto con mi madre, pues la llevarían al Cine Ideal. Después no sabemos exactamente cómo regresó mi madre a Almoradí, porque mi abuela pasó al reformatorio de adultos y luego pues fue, digamos, de cárcel en cárcel y lo que eran prisiones, digamos, del pueblo, ¿no? Estuvo en Dolores, estuvo en Orihuela también, en Almoradí, hasta que nada, la juzgaron en el año 40, le hicieron dos juicios sumarísimos. Y nada, y desde el primer momento su condena fue a muerte. Estuvo 2 años más en prisión hasta que cumplieron con su condena. Y nada, el 3 de febrero de 1942 fue cuando acabaron con su vida. Y nada, y fue arrojada a una de las fosas de aquí, del cementerio de Alicante. Mi abuelo estaba en prisión, creo que salió cuando ella tenía unos 10, 11 años y claro, y sin madre, pues ya ves, sí que lo pasó mal. Ella, claro, pues como pasaría con muchos de esos niños, ¿no? Tuvieron que, pues eso, aunque les gustara a lo mejor ir a la escuela o lo que fuera, tenían que dejar la escuela porque si querían sobrevivir tenían que empezar a trabajar. Y ella sí que contó que a la hora de, pues eso, de encontrar novio, ¿no? Como que, no es que le costara, ¿no? Pero que sí que tuvo un par de pretendientes y cuando sabían de quién era hija, pues les decían que sus padres, que tal, que es que era hija de quién era y claro, como que la dejaban un poquito de lado. Todo esto que se ve, aquí hay fosas comunes. Hay fosas de fusilados y gente represaliada, pero también existen fosas de gente que no tenía recursos, de nonatos, de extremidades de pues, amputaciones y eso, de hospitales. Entonces,
Nosotros principalmente lo que estamos es buscando eso, las fosas donde hay represaliados. Aquí exactamente habrán cerca de 36 fosas solamente de represaliados, aparte del resto de fosas que ya he comentado. Esta lucha es por devolverlos a su hogar, o sea, de donde no tuvieron que salir, ¿no? Porque fueron condenados injustamente por cosas que no habían hecho, pero era la excusa perfecta para quitarlos de en medio y ya está. Entonces queremos que vuelvan, porque no se te dio la opción de poder elegir dónde enterrarlo ni nada, o sea, lo arrojaron a un agujero y se acabó. Y hay gente que sabe dónde está, hay gente que no sabe dónde está, y me parece que es una cuestión de humanidad el poder recuperar a tu familiar y poder enterrarlo donde tú creas conveniente y quieras, y poder visitarlo y poder llorarle y ya está, o sea, no es por otra cosa. Una patria, Señor, una patria pequeña, como un patio o como una grieta en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón.